amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a los salvadoreños y las salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, México, Canadá, España, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Un saludo muy especial también a los salvadoreños que estamos en nuestro país tratando de construir algo distinto, tratando de construir un nuevo El Salvador. Entonces, un saludo muy especial a la gente de Cuscatancingo, Mexicanos, Apopa y Ciudad Delgado. Muchas gracias por estar pendientes de Plataforma TVX. Se han dado una serie de hechos en la última semana. Ahí tenemos casos de violencia, lo que ocurrió en un bus donde dos mujeres no solo fueron asaltados los del bus, sino que dos mujeres fueron violadas. Nuevos funcionarios fueron juramentados por el presidente Nayib Bukele, y eso más o menos va orquestando la forma en cómo la sociedad salvadoreña se está moviendo. Entonces, al respecto, decir que en el caso, por ejemplo, de los nuevos funcionarios, la buena noticia es que la inmensa mayoría de ellos son mujeres. Entonces, eso significa que se está dando una mayor oportunidad para que las mujeres conduzcan áreas estratégicas de parte del gobierno. Obviamente, todo nombramiento que se hace genera polémica. Al final, de lo que se trata, más que de hacer el nombramiento, al final uno más o menos se va tomando una idea de cómo puede funcionar el nuevo gobierno a partir de las personas que forman parte del gabinete. Pero lo más importante es, porque se genera polémica, no todo el mundo queda a gusto. Al final, lo importante de un funcionario es su accionar concreto, y sobre todo si se toman medidas en el caso de que alguna o alguno de ellos haga algo que se considere poco adecuado. Es allí donde se va a ver realmente cuál es la esencia de la nueva forma o la nueva lógica que el presidente Nayib Bukele quiere imprimirle a este gobierno. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de las emboscadas que le están tendiendo al presidente Nayib Bukele, y esto referido específicamente al uso de la violencia social. Últimamente se ha estado usando la violencia con fines sociales y con fines políticos, y ese uso de la violencia se ha intensificado. Y cuando hablamos de violencia, no solo estamos hablando de un problema de seguridad ciudadana, no solo estamos hablando de hechos delictivos, sino que estamos hablando de una serie de acciones que se llevan a cabo en la cotidianidad de la ciudadanía, en la cotidianidad de la población, y que de alguna forma tienen una intencionalidad política. Entonces, el uso de la violencia se ha intensificado en los últimos días, y eso tiene una clara intencionalidad, ¿no? Se sabe que los poderosos siempre usan a los débiles para ejercer actos de violencia, y con eso lo que tratan es de generar condiciones de anarquía para tratar de desestabilizar a cualquier gobierno. Entonces, si nosotros definimos la justicia como el interés del más fuerte, y sabemos que la disputa entre esa justicia, o la disputa que habla sobre la esencia del Estado de Derecho, se decide al final por la democracia y sus mecanismos coercitivos, entonces acá nos estamos enfrentando a un problema que podría generar un dilema. Y es que el dilema principal, cuando se habla, por ejemplo, de hacer uso de la fuerza para restablecer el orden, o hacer uso de la fuerza para tratar de construir una sociedad más armoniosa, estamos hablando de que ese es un dilema, porque se necesita una aprobación moral de parte de la población del uso de la fuerza. Es decir, se necesita una aprobación de la población que apoye esas medidas, y que lo haga en el marco de una clara distinción entre lo que es lo legal y lo que es ilegal. Ahora, en toda sociedad se van dando procesos en los cuales por diversas razones la violencia se ha usado
con fines políticos, pero si estamos hablando de un momento en el cual lo que se espera es cambiar la lógica de ese gobierno, necesitamos construir lo que en sociología se conoce como una plataforma de reajuste. Y una plataforma de reajuste consiste en el hecho de que las personas gradualmente, a través de todo un proceso social, cultural y económico, se van reconciliando con sus condiciones de vida en función de crear otras nuevas condiciones de vida. Y eso se logra a partir de la creación o de la formación de lo que se conoce como hábitos, como nuevos intereses, como actitudes, como disposición, etcétera, que no solo son parte de la situación social, sino que transforman esa situación social. En ese sentido, el dilema moral al cual se puede enfrentar un gobierno que quiere frenar, por ejemplo, el problema de la delincuencia o que quiere frenar el problema de la impunidad, está referido a cómo es que se lleva a cabo o cuáles son los mecanismos que se usan para que la justicia sea aplicada. Y aquí estamos hablando de que en toda sociedad, antes de que se pueda usar el término justo o injusto, tal como decía Hobbes, es necesario hablar de la coerción del Estado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos hablando de la moralidad en el uso de la fuerza, una fuerza que es un monopolio, al menos en términos simbólicos, es un monopolio del Estado, estamos hablando entonces de que esa aplicación moral de la fuerza debe ir en función de una mayoría. Y ese es precisamente lo que se conoce como el uso racional de la coerción. O sea, la coerción siempre ha existido, hay muchas formas de ejercer o de ocupar métodos coercitivos, y en el caso del Estado, que es el que monopoliza simbólicamente al menos esa parte de la coerción, estamos hablando de que esos actos coercitivos de parte del Estado deben ir en función de la mayoría. ¿Qué significa esto? Significa que se debe buscar siempre el mayor bien para la mayor cantidad de personas. En eso radica lo que se conoce como la racionalidad política y la racionalidad jurídica. En ese sentido, el plan de control territorial que está impulsando el gobierno del presidente Nayib Bukele debe tener claro que, en primer lugar, debe resolver el dilema moral o de aprobación moral del uso de la fuerza, y en segundo lugar, debe buscar que esos mecanismos coercitivos que se utilizan vayan acompañados de acciones de prevención y de fomento de mejores condiciones de vida que sean lo suficientemente significativas como para que la gente pueda aprobar moralmente el uso de la fuerza. ¿Y cuál es el problema acá? El problema acá es que los opositores, o al menos los opositores que todavía no logran digerir los resultados de las elecciones pasadas, van a ocupar algo que se conoce como la política sucia de la provocación. En ese sentido, no es una casualidad, por ejemplo, de que se estén dando acciones tales como la violación de las 2 mujeres en el transporte público. No es casualidad tampoco que de parte del FMLN, sobre todo, se esté tildando al presidente Nayib Bukele de dictador, porque eso al final lo que pretende es construir una serie de percepciones de parte de la población que sean desfavorables al presidente, y que en ese sentido él no pueda encontrar una aprobación moral del uso de la fuerza del Estado en la población. Ahora, eso de la política sucia de la provocación siempre se ha utilizado, ¿no? Países que se presentan al mundo como los íconos de la democracia, por ejemplo Estados Unidos, nosotros podemos encontrar que la política sucia o la política de la provocación e incluso el crimen político ha sido parte de la historia de estos países. En el caso particular de los Estados Unidos, por ejemplo, allí se han asesinado 1 de cada 12 presidentes en todo lo que es la historia del régimen presidencial de los Estados Unidos. Entonces eso nos dice que la violencia política o la política sucia de la provocación
surte resultado. Ahora, el conflicto más importante que se genera en las sociedades es precisamente la legitimación de ese uso de la fuerza. Cuando no se hace, o sea, cuando no se usa la fuerza, o cuando el Estado o el gobierno es incapaz de poner orden en la sociedad, se genera lo que se conoce como estados de anarquía, es decir, estados en los cuales la población se siente frustrada, se siente descontenta y se siente desilusionada. Entonces, eso se logra, como digo, a partir de provocaciones. Esas son las emboscadas que le están poniendo al presidente Nayib Bukele para que él asuma actitudes o que el plan de control territorial tenga un carácter más represivo que preventivo. Eso es lo que se está buscando al final, y todo eso es obviamente acompañado por otra serie de acciones violentas que se están generando. En todo caso, de lo que estamos hablando es de que lo que se quiere o lo que se podría querer de parte de la oposición del presidente Bukele es generar un estado de anarquía y generar un estado de confusión en la población. Por ejemplo, acá podemos ver que ese estado de anarquía no solo tiene que ver con el hecho de que se incrementen los problemas de seguridad, o que se incremente la delincuencia, o que se incremente la violencia en términos generales, sino que en acciones o en aspectos que aparentemente son muy simples, pero que al final son estratégicos. Desde la sociología se conoce, por ejemplo, que una forma de medir esa capacidad de cohesión de la sociedad está dada en el transporte público. O sea, eso es interesante, ¿no? Significa entonces que una forma de medir el grado de gobernabilidad y el grado de convivencia de una población se encuentra en la forma en cómo el transporte público se desempeña. ¿Y qué es lo que tenemos en el caso de El Salvador? Tenemos un transporte público que es un generador de anarquía. Y eso es un aspecto que hay que abordar, o que el gobierno debe abordar, en el sentido de que resolviendo ese problema de anarquía generado por el transporte público, se van a generar mejores condiciones. Entonces, hechos que aparentemente son distantes, como la delincuencia o los crímenes o los delitos o la violencia cotidiana, vemos que tienen una lógica cuando se engarzan en lo que se conoce como un proceso de construcción de una nueva forma de convivir. Es decir, estamos hablando de una nueva forma en la cual la población asume su dignidad, asume su ciudadanía, y eso se expresa no solo, por ejemplo, en la aprobación moral del uso de la fuerza para poder construir lo que llamábamos como plataforma de reajuste, sino que también una nueva forma de ir construyendo cultura política. Todos los que usamos o todos los que andamos en la calle, ya sea en el transporte público o en sus vehículos particulares, sabemos que el transporte público es un generador de anarquía y es un ejemplo de impunidad en este país. El día de ayer yo seguía un bus de la ruta 26, lo seguí durante 15 minutos, y en esos 15 minutos el conductor del bus cometió 18 infracciones de tránsito. Si eso lo multiplicamos con todos los buses, pues obviamente estamos generando la creación de un clima de anarquía. Al final, como digo, hechos que parecen distantes, vemos que pueden ser usados como parte de lo que en sociología y en política se conoce como el uso de las quintas columnas. Es decir, una serie de grupos, esos débiles que son usados por los poderosos para cumplir sus intereses, una serie de grupos que están encargados de generar condiciones de inestabilidad en la sociedad para que ningún plan o ninguna política pública surta efecto. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de la creación de una situación inestable en el marco de un plan de control territorial que, por las evaluaciones y los resultados
que se están viendo, parece un plan que tiene muy buena perspectiva. No se puede obviar que todo proceso de reconstrucción social necesita del uso de la fuerza y necesita del uso de la coerción. Creer que se puede construir una sociedad distinta sin recurrir a los mecanismos de presión, a los mecanismos de violencia del Estado, es simple y sencillamente una falacia. Se necesita, por ejemplo, y aquí me meto con la parte esta del control territorial, se necesita controlar el territorio y ese primer control debe ser ejercido por la policía y el ejército. Pero decíamos, ese control debe pasar a manos de la población para que la población se convierta en protagonista de la recuperación de su territorio, de la recuperación de su comunidad. En ese sentido, cualquier acción usada por el gobierno, en este caso, o por los aparatos coercitivos del Estado, va a contar con aprobación moral de la población, porque se estará pensando que eso es necesario para tratar de generar unas condiciones diferentes que permitan que la población tenga una mejor calidad de vida. Y es que la calidad de vida no solo tiene que ver con ingresos económicos mayores, no solo tiene que ver con tener acceso a una serie de servicios públicos. La calidad de vida es una cuestión integral que tiene que ver con aspectos de carácter cultural, educativo, deportivo, etc. Entonces, en ese sentido, esa calidad de vida, para poder reconstruirse, para que la población nuevamente haga uso de lo que se conoce como participación ciudadana, debe ser acompañada de medidas coercitivas. Obviamente estamos pensando que esas medidas coercitivas usadas o el uso de la fuerza por parte del Estado no solo van a tener una aprobación moral o deben tener una aprobación moral, sino que también estamos hablando de que deben estar en el marco de lo que se conoce como la legalidad y la legitimidad. Al final, lo que queremos decir o lo que se quiere hacer es reconocer en primer lugar que la violencia, más que un hecho aislado, es una relación social, que esa violencia tiene factores que la condicionan, como es el hecho de la desigualdad social, y que todo eso puede resolverse, pero hay que ir tomando las medidas o combinando esas medidas que tienen que ver con la represión del delito por un lado y que tienen que ver con la prevención de la violencia por otro. Pero hay que reconocer que si bien el uso de la violencia en manos del Estado es un pacto simbólico que se establece cuando se funda el Estado-Nación o que se establece cuando los países se convierten en repúblicas, ese pacto simbólico también debe significar otro tipo de pactos simbólicos en la población. Y acá hay que tener claro una cosa: cuando estamos hablando de generar nuevas condiciones, no solo estamos hablando, como decía, de aspectos de carácter económico, sino que también estamos hablando de aspectos de carácter simbólico. Es decir, la población, la ciudadanía, debe sentir que recupera su ciudad, debe sentir que recupera su comunidad, debe sentir que recupera la esperanza de construir algo distinto. Esa cuestión es simbólica porque, como digo, no solo tiene que ver con mejores ingresos. Acá mal se haría, por ejemplo, en creer de que se puede resolver el problema de la exclusión social solo con el hecho de generar fuentes de empleo. Si estamos hablando de personas, por ejemplo, de que cometiendo actos delictivos tienen un ingreso muchísimo mayor que el que obtendrían con un empleo formal, entonces quiere decir de que esa oportunidad de empleo formal debe ir acompañada de otros mecanismos o de otras motivaciones de carácter cultural, de carácter ideológico y de carácter social sobre todo. Estamos hablando de que con el plan de recuperación territorial o de recuperación del territorio del presidente Nayib Bukele, lo que estamos tratando al final es de que la modernidad no sea un tema inconcluso,
estamos hablando de que el proyecto civilizatorio sea una realidad. Estamos hablando entonces de saber sortear todas esas emboscadas que nos pueden tender, incrementando la violencia, incrementando el crimen, generando más anarquía en las calles. Todas esas emboscadas, de esas emboscadas debe salir bien librado el presidente Nayib Bukele, para demostrar que sí, es cierto, que nosotros los salvadoreños podemos construir un país diferente y que podemos construir una nación de la cual nos sintamos orgullosos todos, porque va a ser el producto del trabajo de todos, pensando en un bien común, pensando en un horizonte realmente halagador. Muchas gracias.